¿Sabías que un solo hombre pudo desafiar el poderío del imperio más grande de su época y salir victorioso? Hoy exploraremos la audaz incursión de Sir Francis Drake, el corsario inglés que puso en jaque a la Lima virreinal y se llevó el botín más grande jamás robado a la corona española. Acompáñanos a descubrir cómo este legendario pirata dejó una huella imborrable en la historia y expuso la fragilidad de un imperio que parecía invencible. Imaginen una noche silenciosa en la ciudad de Lima virreinal, en Perú, donde los ciudadanos dormían plácidamente, confiados en la supuesta invulnerabilidad de la corona española. Sin embargo, esa tranquilidad sería destrozada por el sonido de las velas desplegándose en las aguas del Pacífico. Era el 13 de febrero de 1579, y un nombre resonaría en la historia como un fantasma que aterró a todo un virreinato. Sir Francis Drake, el corsario inglés que marcó un vergonzoso episodio para Lima y expuso la fragilidad de las rutas marítimas del Pacífico. Para entender la magnitud del evento, primero debemos situarnos en el contexto de Lima, una de las ciudades más importantes de la América colonial ubicada en Perú. Fundada en 1535, su posición estratégica cerca del Pacífico la convirtió rápidamente en un punto neurálgico del comercio y la administración virreinal. Lima no solo era un centro de riquezas, sino también un símbolo del poderío español en el Nuevo Mundo. Sin embargo, esa riqueza también la hacía un objetivo atractivo para corsarios y piratas, quienes anhelaban arrebatar lo que España había saqueado de los territorios andinos. Para los ingleses, Francis Drake era un héroe nacional, un navegante que llevó la gloria de su país a los rincones más remotos del mundo. Para los españoles, sin embargo, era un pirata despiadado, un enemigo que se atrevía a desafiar la hegemonía de Felipe II. Nacido en 1540, Drake creció entre las olas, primero como aprendiz en barcos mercantes y luego como capitán de su propia nave. Con el tiempo, ganó una patente de corso que le daba licencia para atacar embarcaciones españolas, convirtiéndolo en una especie de pirata legalizado al servicio de la corona inglesa. La ambición de Drake no conocía límites. Fue el tercer hombre en realizar un viaje de circunnavegación, una hazaña que lo consagró como uno de los navegantes más destacados de la historia. Pero su legado también está marcado por su incursión en el Pacífico, donde protagonizó uno de los episodios más humillantes para el Imperio español. La llegada de Drake al Perú fue inevitable. Las riquezas que salían del virreinato rumbo a España eran un botín demasiado tentador para ignorar. Su travesía comenzó en el sur, donde saqueó el puerto de Arica, llevándose una fortuna en plata. Desde ahí, se dirigió hacia Arequipa, pero los habitantes, alertados por los saqueos previos, lograron salvar 500 barras de plata de un inminente robo. Sin embargo, la verdadera joya del botín estaba aún por delante. Drake se enteró de que un barco llamado Nuestra Señora del Valle había partido de Lima con el tesoro real, y que otra nave, Nuestra Señora de la Concepción, también llevaba una carga valiosa. Decidido a interceptarlos, puso rumbo hacia alta mar. La caza culminó con la captura del San Juan de Antón, un barco mercante cargado de oro, plata y joyas destinadas al rey de España. La escena fue casi surrealista. Los marineros del San Juan de Antón no sospechaban nada hasta que ya era demasiado tarde. Al acercarse al barco de Drake para indagar, fueron fácilmente despojados de su carga. Sin artillería para defenderse, la resistencia era imposible. Aquella captura se convirtió en el mayor botín conseguido por los ingleses en el Pacífico, un golpe devastador para las finanzas de España y un episodio humillante para Lima. El asalto de Drake no solo se limitó al mar. La noticia de su presencia desató el pánico en Lima, donde la desorganización y la negligencia quedaron expuestas. Drake había llegado a las 10 de la noche del 13 de febrero, pero nadie se percató de su presencia hasta bien entrada la madrugada. Para entonces, ya había abandonado el puerto con su preciado botín. Don Francisco de Toledo, el virrey del Perú, intentó tomar cartas en el asunto, reuniendo a los vecinos y soldados para perseguir al corsario. Sin embargo, la rapidez de Drake fue su mayor arma. Para cuando los refuerzos llegaron, solo encontraron una nave abandonada. El virrey organizó investigaciones y procesos contra aquellos que habían huido o se habían mostrado negligentes en la defensa de la ciudad. Pero el daño ya estaba hecho. La falta de artillería y la lenta comunicación entre los puertos jugaron un papel crucial en el éxito de Drake. Muchas de las misivas de advertencia llegaban cuando el corsario ya había desaparecido del horizonte, dejando tras de sí un rastro de humillación y ruina. El impacto del saqueo de Drake fue profundo y duradero. En Inglaterra, su retorno con un botín tan grande lo convirtió en un héroe nacional. Fue recibido con honores y ennoblecido por la reina Isabel I, quien lo consideró un instrumento clave en su lucha contra España. En el virreinato del Perú, sin embargo, su nombre quedó grabado como un recordatorio de la vulnerabilidad y la incapacidad de la corona para proteger sus rutas marítimas.
El episodio también motivó cambios en las políticas de defensa de los puertos del Pacífico. Se fortificaron ciudades y se aumentó la vigilancia naval, aunque nunca se logró erradicar por completo la amenaza de los corsarios. A pesar de sus éxitos, la fortuna de Francis Drake no duraría para siempre. Tras una carrera llena de peligros y aventuras, regresó al mar una vez más, esta vez enfrentando un destino menos glorioso. Durante una expedición fallida al Caribe en 1596, contrajo disentería y murió a los 55 años. Fue enterrado en el mar, cerca de Portobelo, Panamá, dejando tras de sí una leyenda que aún resuena en las historias de piratas. El saqueo en la ciudad de Lima, en Perú, por Francis Drake, fue más que un episodio de piratería. Fue una declaración de intenciones. Representó el desafío de Inglaterra a la hegemonía española y expuso las debilidades de un imperio que, aunque poderoso, no era invulnerable. Para los limeños de la época, fue un recordatorio amargo de que la riqueza atrae tanto la gloria como el peligro. La figura de Francis Drake, ya sea vista como un héroe o un villano, sigue siendo un tema fascinante en la historia. Fue un hombre que rompió las reglas y navegó contra la corriente, desafiando a un imperio en su apogeo. Su historia es un testimonio del poder de la ambición, pero también de los riesgos que conlleva. Para Lima, su paso marcó un capítulo oscuro, pero también una lección sobre la importancia de la vigilancia y la preparación en un mundo donde las riquezas eran tanto una bendición como una maldición.